La Ley General de Transparencia ya fue aprobada, pero eso no significa que ya haya las políticas y los lineamientos para poner en marcha y desarrollar el Sistema Nacional de Transparencia. ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿De qué manera inciden los fallos que ya se están dando en la práctica todos los días sobre las solicitudes de información? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate con un comisionado de transparencia y con un representante de la sociedad civil. La última década ha sido de intenso desarrollo de leyes de vanguardia para el acceso a la información pública y la transparencia, incluida la reciente reforma constitucional, pero hasta ahora no han servido para cumplir una de sus principales promesas: reducir la corrupción. Ahora comienza a aceptarse que tanto la apertura de archivos oficiales como el mayor escrutinio de las actividades públicas no asegura en automático la transparencia y la rendición de cuentas. Esto se deberá tomar en cuenta para la elaboración de políticas públicas y lineamientos que aún faltan para crear el Sistema Nacional de Transparencia, que tendrá que homologar y estandarizar el ejercicio de este derecho en todos los estados del país e incluso atraer casos en que se deniegue la información en las entidades. Justo con esto es fundamental el papel del INAI, porque sus fallos establecen procedentes para los órganos de las entidades. Y al respecto, hay algunos muy polémicos, como la clasificación como reservada de la información de proceso seguido a los militares por el caso Tlatlaya. En la práctica, ¿avanza o retrocede la transparencia? ¿A qué velocidad? ¿Puede esperarse que abata la corrupción y obligue a la rendición de cuentas? Posiciones. 1. Al instalar el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, el presidente Enrique Peña Nieto destacó que México está a la vanguardia en esta materia porque cuenta con organismos autónomos que no existen en ningún otro país. El país afirmó estar dando pasos de avanzada para lograr mayor eficacia en transparencia y combate a la corrupción. 2. Jimena Puente, comisionada presidenta del INAI, dijo que en 2014 se recibieron 114,000 solicitudes de información y se resolvieron más de 5,500 recursos, aunque las cifras indican que solo el 6% de la población hace uso de ese derecho y queremos que permanezca en la sociedad mexicana. 3. Legisladores federales y expertos en transparencia y rendición de cuentas señalaron que en los últimos 13 años el ahora INAI ha acumulado 1.5 millones de solicitudes de información, lo que significa que solo el 10% de la población recurre a este derecho. 4. El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, José Luis Muñoz Soria, del PRD, consideró que pese a lo avanzado del marco constitucional, debería ser preocupación del Estado que la sociedad mexicana sea tan desigual y no esté bien informada, además de analizar las razones. Transparencia, ¿desde dónde, hacia dónde, en qué punto se encuentra, cómo está afectando y cómo va a incidir en ese flagelo, en ese problema gravísimo que tenemos en este país, en el que todos los días salta, usted lo sabe, el de la corrupción, la posibilidad de ejercer derechos como el de la libertad de expresión, etcétera? Y para hablar de este tema, gracias por estar con nosotros, me da muchísimo gusto que esté con nosotros el comisionado del INAI, ahora INAI, Paco Acuña. Paco, así es, Pepe, un placer. Gracias por invitarme, por supuesto. No, gracias por venir. Y como siempre, muchas gracias, Eduardo Bojorquez, presidente de Transparencia Mexicana. Un placer tenerte. Qué gusto estar de nuevo por acá. Además, no la debías. Te la debía, estás pagando aquí deudas. Pero con mucho gusto. Muchas gracias. Yo voy a decir, ¿y qué culpa tengo? Porque ¿Yo por qué, es un verdad? grande del tema, ¿Yo es de por los qué? que han iniciado este asunto y me va a tocar aquí comparar ideas con Eduardo. Gracias por la oportunidad. Arrancamos contigo, Paco. Pues Sistema Nacional de Transparencia, ¿cómo se va a implementar eso? Pues, porque sabemos que en este país generamos grandes leyes que después difícilmente se llevan a la práctica. ¿Qué es y cómo se va a llevar a la con práctica? un gran trabajo, y lo dijiste, con un gran esfuerzo y una gran labor de cohesión, y aquí la sociedad civil marcó el rumbo, marcó la pauta, los comisionados del INAI nos subimos a un impulso que pudimos llevar a puerto con una ley general de transparencia, que si no es la mejor, es la que se pudo lograr y no es menor. Es buena, es ejemplar, sí, pero dijiste muy bien. ¿Qué falta? Ritmo, método, velocidad, que no se detengan las cosas y que las políticas públicas, de las que yo creo que el experto es desde luego Eduardo, se vayan generando. Tenemos que agarrarle camino a un nuevo ritmo y el INAI encabeza ya esta promesa del Sistema Nacional de Transparencia que se está formando, ya se instaló, estamos a unos escasos días, menos de un mes en que se debe de hacer público en la propuesta ya de reglamento para que este Sistema Nacional funcione. ¿Cómo? Pues con todos los organismos locales de transparencia y el INAI juntos
los 33 que tienen un mismo voto, ya después si quieres hablamos de eso, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI. ¿Qué pesa más, Eduardo? Digamos que las prácticas, las inercias, los viejos vicios, a veces las presiones de los gobernadores sobre los órganos locales o los presidentes que de una u otra manera van sentando los fallos del INAI. Mira, tú sabes bien que no soy centralista, no creo que haya que regresar y concentrar ni en el presidente de la República ni en ninguna otra institución todos los poderes del Estado mexicano, pero creo que no habíamos construido un federalismo responsable. Y lo que estamos discutiendo como país, la razón por la cual estamos discutiendo como país un sistema nacional de transparencia por un lado, un sistema nacional de fiscalización y control por otro, un sistema nacional anticorrupción, es porque no teníamos un federalismo responsable, ¿no? Los gobernadores lamentablemente no ayudaron a construir un régimen de acceso a la información pública que fuera homogéneo en el país. Había mexicanos de primera y de segunda en términos de su derecho a saber. Y lo que estamos, creo que tratando de corregir todos como sociedad, no solamente el gobierno, todos como sociedad, es que podamos construir un federalismo responsable donde tú puedas tener la seguridad de que vivas donde vivas, el derecho a saber está protegido por el Estado mexicano, por la ley, y tú puedes, digamos, preguntar lo que quieras que esté dentro del marco de la Ley General de Transparencia, que por cierto tiene un capítulo muy interesante que son las obligaciones de transparencia. Tú lo puedes preguntar en cualquier municipio, en cualquier estado, en cualquier poder del Estado mexicano y tengas la misma respuesta. A ver, un federalismo responsable, dices tú, retomo esa palabra, pero a veces con facultades o competencias mezcladas o mixtas. Por un lado, por ejemplo, escándalos como los que estamos viendo en algunos estados, sí, sobre la injerencia de los gobernadores en la designación, en los procesos de integración de los comisionados locales, al mismo tiempo que pronto, próximamente, pues la posibilidad de que de los estados, más bien que el INAI conozca y resuelva sobre las negativas de información que se produzcan en los estados. Así entonces, pues a ratos es federalista y a ratos es centralista. No, qué bueno, lo dice muy bien Eduardo. Yo creo que, y tú lo dijiste muy bien en la introducción, ojalá que haya una afectación de transparencia en el mejor de los sentidos, es decir, que las cosas hagan que se camine en torno a una cuestión, que la transparencia homologue un país de hechos diferenciales regionales muy grandes. Tú ya lo dijiste, más que transparencia, hay entreveramientos, hay subcontinentes, digo, en términos del ejemplo, Oaxaca, por ejemplo, el sureste, son subcontinentes del continente, diciéndolo así, pues el país, hay hechos diferenciales regionales, y este vector nos lleva por una vía con la cual se homogeniza o se estandariza, se iguala al ciudadano frente al gobierno, frente a quien le hacen el servicio de gobernar, y le reclama el ciudadano de una manera directa y generalizada, es decir, expansiva. Esa es la idea. Desde luego Eduardo la puede complementar, pero yo lo que iba es, se está creando como la Plataforma Nacional de Transparencia, el INAI lleva la mano, pero se va a configurar con la aportación de todos los organismos garantes del país, los locales similares, los hermanos locales, como yo les digo, para generar una Plataforma Nacional de Transparencia que permite eso que decía Eduardo, que en cualquier punto del país, cualquier ciudadano pueda saber completo el comportamiento de todas las entes públicas del país. A ver, homologar, dice Paco, pero vuelvo a mi pregunta anterior, Eduardo, que es, ¿dónde está el acento para lograr esa estandarización o esa homologación? ¿En los criterios, lineamientos y políticas que genere el INAI o en lograr, cambios culturales en las prácticas políticas en los estados y en la relación de los ejecutivos con los órganos locales? Yo creo que en los dos lados. Por eso es una ley general y no en el sentido de que sea para todos los estados del país, no es una ley nacional, es una ley general en el sentido que entrega facultades, atribuciones, competencias a los distintos actores para que todo el mundo tenga el mismo marco jurídico básico. Si una entidad federativa, si un estado de la República quiere ir más lejos, adelante, ¿no? Todavía pueden agregarle obligaciones de transparencia en su entidad. Esa parte creo que es muy importante entenderla del sistema, de la plataforma y de las políticas y lineamientos que vienen de ahí. La otra parte, Pepe, es la gran pregunta, y es la pregunta que yo creo que con mucha discreción se hace el presidente de la República después de sus declaraciones sobre domar la condición humana. ¿Qué determina un cambio en la conducta de un servidor público? ¿La norma por sí misma? No.
digamos, sabemos hoy que las normas... Excelentes leyes, malas prácticas. Exacto. Es el piso de los derechos, pero si no hay quien los ejerza, si no hay quien demande, si no hay sociedad civil local que esté presionando para que la ley se cumpla, no se va a dar de manera automática o instantánea. Lo que creo que a la ecuación presidencial le falta es entender algo que decía muy bien el presidente Obama el día que le entregaron a México la presidencia de la Alianza para el Gobierno Abierto. Decía Obama, y no es una cita larga, decía, nada bueno en el mundo no ha sido antes un reclamo crítico de la sociedad civil. Y recordaba una cosa muy sencilla, los padres fundadores de los Estados Unidos no eran gobierno, eran sociedad civil, ¿no? Sí. Los Hamilton, los Jay, los Jefferson, eran ciudadanos que estaban exigiendo más a su gobierno. Entonces yo creo que el cambio de conducta, por supuesto, viene del marco ordenador del derecho público. Es de la exigencia y la sanción. Pero que haya una exigencia permanente y una sanción en un sentido muy amplio. No solamente que se sancione a quien no cumple estrictamente con la ley, sino que haya una sanción social para quien se aleje de la norma, para quien se aleje pues, de lo que dispone la ley. Entonces se necesita una sociedad civil crítica, muy crítica en los estados, que permita que se cumpla cabalmente lo que instruye la Constitución. Y junto con eso, la capacidad que ahora ustedes van a tener de sanción o de supervisión de los fallos locales sobre apertura o no de las solicitudes. Y ahí, ¿qué es lo que ustedes esperan? A petición del ciudadano, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que eso es fundamental. ¿Qué es lo que esperan que vaya a suceder? Lo dice, el ciudadano va a salir del Estado, los va a venir a buscar. ¿Qué es lo que esperan? No tiene que salir del Estado, lo tiene que hacer y lo puede hacer desde el Estado. Se va a poder hacer incluso las solicitudes de acceso a la información, las reclamaciones vía telefónica. Es una de las novedades que se vienen con este esquema de facilitación y de ampliación, porque hay mucha gente joven que está en el tema de la digital, de la era digital, está en el tema del internet, pero hay mucha gente mayor o desprovista de ciertos bienes o condiciones, los obreros, nuestras trabajadoras domésticas, mucha gente que vive en circunstancias de día a día no tienen manera de acercarse. Entonces se va a tener que llegar y tenemos que lograr. El derecho de acceso a la información es un control individualizado de la gestión pública. Y gracias a que se incide, se coincide. Entonces, lo que va a pasar, y tenemos que hacer que pase, y está pasando porque gente como tú abre su medio para que podamos llegar a la población, y porque los señores que hacen activismo social y hacen representación efectiva de la sociedad en las causas más necesarias y más importantes, están haciendo que esto crezca. Oye, ¿y hay temor en los estados? ¿Percibes temor en los estados? Por supuesto que hay. Con el contrapeso hay preocupación, que va a vamos a llamarle así, políticamente hay preocupación temor, importante. Sí les cala, sí les pesa y sí la ven llegar. Sí la ven llegar, que les va a afectar y que se va a hacer que al hecho local en el que haya obstrucción por la alergia gubernativa que hay en los fondos locales, que es muy común de nuestra tradición latina, ¿no? Somos alérgicos a la verdad, nos afecta a todos. Entonces, cuando hay esto en los hechos locales, donde ha habido situaciones en las que están ahí las cosas como hace mucho, o como no deberían de estar todavía, por la modernidad democrática, va a brincar el asunto y cuando el órgano local no solo no pueda, sino que nos pida auxilio, vamos en atracción a llevar el caso o en recurso al ciudadano, como decía Eduardo. Esa es la expectativa que traes tú también, Eduardo, que empodere un poco a la ciudadanía local. Exacto, porque además la sociedad civil no está tan organizada en ciertos estados de la República, hay estados donde no hay exigencia a los gobiernos, donde hay incluso pasividad, molestia, pero guardada en la sobremesa familiar, ¿no? Hay miedo a las represalias. Entonces, cuando un ciudadano sabe que puede recurrir a otra instancia, en este caso el INAI, para apelar y que se revise conforme a derecho lo que ha solicitado, pues la verdad es que cambiaste la relación de poder en lo local, ¿no? Esa organización civil muy pequeñita en el estado de Chiapas o en el estado de Oaxaca o en el estado de Guerrero, que sentía que no podía ir contra el poder del gobernador, pues va a descubrir que puede hacerlo porque así lo protege la ley. Ahora, un factor decisivo para que funcione ese esquema, esa hipótesis, desde luego, es la confianza y credibilidad que construya el nuevo INAI, ahora autónomo, y el ejercicio de esa autonomía. Después de la primera parte, en entrarle a ver cómo está funcionando la autonomía del nuevo INAI, que es la institución que sustituyó al IFAI, el órgano de transparencia que debe crear ahora el Sistema Nacional de Transparencia. Estamos hablando con Francisco Acuña, que es comisionado del INAI, y con el presidente de Transparencia Mexicana, con Eduardo Bojorquez. Y me quedé contigo, Paco, y es, a ver, los fallos a partir de que se dio el nuevo INAI. Hay algunos que han sido muy polémicos, de qué manera fortalecen o no la credibilidad y la confianza, y sobre todo el ejercicio
de la autonomía, porque la autonomía, además de constitucional, hay que ejercerla, porque si no es, digamos... Es como el movimiento, se demuestra andando. La autonomía es una cuestión muy difícil de explicar porque se demuestra andando cada día. Y ahí tienes fallos importantes. Uno, de la controversia sobre la ley de telecomunicaciones, que el IFAI no le entró y generó una fuerte polémica. Traes Tlatlaya. Traes también el de los helicópteros, que ya nos explicarás. El de Conagua. El asunto y recientemente el de Presidencia de la República. Exacto. También sobre naves aéreas. Es decir, todos polémicos en la opinión polémicos, pública. pero algunos más, algunos menos. Vienes. Tú dirías, hay fallos, y algunos dirán, son fallas. Pues no. Yo creo que son es una fallos, visión, fallas, exacto. ¿no? Cabe de todo. Vienes. En una visión muy rápida, para dejar ahí el intercambio, porque desde luego la sociedad civil tiene mucho que decir. Te digo, estamos haciendo el ejercicio de un experimento interesante, que es la colegialidad, que no deja de ser un reto diario, un reto muy difícil de asumir y de llevar, y lo digo con mucho respeto a mis colegas, porque además hemos cultivado y hemos todavía, y lo digo a un año y un mes de estar al cargo, mantenido una relación, creo yo, que bastante buena, en lo básico desde luego, pero bueno, es un ejercicio, es un experimento diario. La colegialidad es un asunto que es una enfermedad que se cura con el fin del mandato, lo digo en el mejor de los sentidos. Parece el matrimonio eso. No, porque es eso, estamos unidos y al mismo tiempo con mentes distintas y con formación distinta, etcétera, edades, todo. Bueno, y por otro lado, decíamos, está la colegialidad y por otro lado las competencias. Tú lo dijiste muy bien. Es un despliegue de competencias tan grande, es un banco tan amplio de acción. Sin embargo, todavía con la estructura que traía el IFAI, que era otra cosa, se desdobló la función, y la misión del IFAI, y se transforma en un INAI que todavía nosotros no podemos descubrir en todos sus plenos alcances, porque todavía las leyes generales no se han acabado de construir. Todavía nos falta por explorar nuevos impulsos, nos faltan sorpresas por entender nuestra competencia ampliada en la Ley General de Transparencia, que se logró, pero falta la Ley General de Protección de Datos Personales y la Ley General de Archivos. Entonces yo quisiera decirte esta parte para entrar con Eduardo, si no me lo permites, para empezar a intercambiar sobre las posiciones de fallos. Parece que el triángulo es autonomía, colegiación, autonomía, órganos colegiados que toman decisiones y competencia. Y los fallos en particular, que han sido en algunos casos muy polémicos porque no han, digamos, caído del lado de la transparencia, sino más bien de la reserva. Hace muchos años se decía que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por la Suprema Corte hablaban sus fallos y sus resoluciones. Y yo creo que en cualquier poder autónomo, pues esas resoluciones son las que van describiendo qué tipo de órgano tenemos, qué tan autónomo es, cómo se relaciona con el poder político del Estado, del Ejecutivo, de los otros poderes, y no va a ser una tarea sencilla, porque esto es un órgano enorme. Yo creo que poca gente entiende que el cambio de F a N en las siglas significa otros poderes, otros sujetos obligados, sindicatos, partidos políticos. Digamos, va a haber muchos lugares donde probar esa autonomía que se ejerce en la práctica. Pero también, Pepe, lo que va a haber es, yo creo que eso lo tenemos afortunadamente en el ámbito nacional, pues es una sociedad civil crítica que cuando no coincida con la resolución del órgano, pues no solamente lo va a hacer polémico, digamos, va a fijar una posición crítica, de distancia, de molestia respecto a cada uno de los asuntos. Y yo creo que eso es lo que aspiramos en una sociedad democrática funcional, práctica. Es un órgano colegiado, al final votan, ¿no? Hay votos de calidad, puede haber momentos de tensión, pero la sociedad civil pues lo que va haciendo es llevando el récord, como lo estás llevando el día de hoy tú, y lo que espero es que se le recuerde no solo por las decisiones polémicas, sino por aquellas aventuras donde la colegiación llevó a mover el derecho a saber más lejos. Hasta ahorita no hemos logrado encontrar historias comparables. Son más las que podemos recordar por su naturaleza polémica que aquellas en las que sentimos que estamos avanzando en términos de la agenda. apertura. Y no porque no hayan votado de esa manera, sino porque es más difícil entender cuándo se está avanzando el derecho que cuando hay una decisión complicada. Lo voy a poner, el periódico ahora, así funciona, ¿no? Ahora déjame ir a un ejemplo muy concreto, y es, tú hablas de nuevos actores, nuevos contextos, los dos han coincidido sobre eso, y en efecto, un momento delicado en el país, y tienes fallos en el que involucran actores pesados, como son los militares, la Secretaría de la Defensa, de las buenas. De Tlatlaya. Has tenido presiones de ellos, amenazas, qué bueno que lo dificultades. dices, qué bueno que lo dices así, porque no estamos exentos, no las hemos tenido, pero fíjate qué bueno que lo dices. De los casos buenos y malos, así como los que mencionas, la acción de inconstitucionalidad fue una decisión muy complicada.
nosotros estábamos recién llegados, teníamos que conciliar y que concitar en una mayoría que tendría que ser, hubiese sido mejor de consenso, no se logró. No, el poder definir si íbamos a llevar a la Corte el tema de unas imperfecciones o unos artículos pésimos o mal planteados que estaban en la ley de telecomunicaciones. Por otro lado estaba el IFETE, que es la institución propia del tema, de la materia, que no hacía ni decía nada, se aguantó a que nosotros en ese momento tuviésemos que pronunciarnos, hay que decirlo así, a toro pasado. Pudimos habernos equivocado, no lo dudo, pudimos habernos equivocado. Yo fui de los que votó en una posición conservadora por no ir, lo digo, lo asumo, es decir, y no me quito el problema de que los colegas y los amigos que somos los de la sociedad civil, que son los más severos, porque además son los que más conocen del tema, nos han reprochado y tenemos que demostrarles que no todo se pierde o se gana en una batalla o en un episodio, pero hemos resuelto casos como Ayotzinapa, San Fernando y Tlatlaya, en donde hemos dicho, en ejercicio de atribuciones extraordinarias que ahora tenemos, como abrir prima facie, o sea, a primera vista, antes de que incluso se pronuncie cualquier otra atribución, que se abra una averiguación previa, como lo que hicimos en Tlatlaya, y la PGR se nos quedó, en ese momento estaba todavía el anterior titular, y se quedó acalambrada, porque naturalmente le dijimos, tiene que abrir esa averiguación previa. Esto es, para el mundo de los abogados, los saben de derecho, esto es tremendamente inesperado, y exigimos. Y luego tuvimos ahora otro caso de Tlatlaya que tiene que ver con otra parte del asunto, respecto del juez militar que lleva las conductas disciplinarias de los mismos militares que sí participaron desde luego en las violaciones de derechos humanos, y en ese no gustó a los activistas más más aguerridos también del tema, que nos dijeron hubiesen actuado igual. Pues no se puede a veces. Es decir, estamos con un contexto crítico, que es lo bueno, pero el IFAI tiene 4 competencias por lo menos, y esas son las que no se ven. Una es cuando resuelve casos, otra es cuando regula, y ahí viene la parte regulatoria de los lineamientos que estamos por construir, que estamos construyendo con las instituciones y con la sociedad civil, e incidiendo en las leyes en el Parlamento. Otra es cuando capacita al funcionariado, que ahora será sujeto obligado, y a los nuevos, ¿no? Y otra es cuando difunde y divulga ante la sociedad, que está ávida de saber para poderse atrever a estrenar su derecho a saber. Entonces, son 4 campos de acción y todavía no tenemos el saco completo. ¿Por qué? Porque, mira, en las competencias resolutorias todavía estamos exclusivamente con el Ejecutivo Federal y sus 250 instituciones, que son una galaxia, sí, pero las estamos ahora enfrentando con potestades nuevas. Nuestras resoluciones ahora sí ya son definitivas e inatacables. Entonces, el peso que tiene son muy grandes, pero todavía no se generan sanciones ni medidas de apremio por ellas, Pepe. Entonces, estamos por eso en una situación de interregno. Estamos así, como quien dice, en cámara lenta por un lado y en cámara rápida por otro. Están por cumplir un año, no más o menos. Un año ya, un mes y medio cumplido. ¿Cómo calificarías tú este año de la primera gestión? Yo lo califico exactamente igual que Paco. O sea, lo que creo, tenemos un año de la designación de los comisionados. Sí, así es. Pero la promulgación de la reforma constitucional no fue hace un año. Ocurrió hace unos meses. La instalación del Sistema Nacional de Transparencia apenas hace unos meses. Lo que creo que encontramos son claroscuros en las resoluciones, lo cual es normal y quiero decirlo, es muy sano. Hay veces que uno no está de acuerdo con la Suprema Corte, ¿no? Perdón, así es, y tampoco está uno de acuerdo con cómo resolvió el IFAI o el INAI ahora cierto asunto. Yo creo que hay claroscuros. Lo que creo que tenemos que sentir como sociedad, Pepe, y está todavía el reto por delante, es que esta composición, este colegiado, es un auténtico ombudsman en el sentido que lo conoce muy bien Paco Acuña. Es un defensor del pueblo. No es un protector de las instituciones, es un defensor del derecho de las personas a saber, y eso pues va a ser en cada resolución, y bueno, y vamos a sumar la historia y vamos a ver cómo va funcionando. Ahora, muy en concreto, yo creo que hay un reto enorme en la parte de los lineamientos, pocos yo creo que lo han entendido en las dependencias y otros poderes, en asuntos que van, por ejemplo, a los lugares que duelen. Voy a poner uno nada más, los contratos en las licitaciones. Así es. Ese es un tema que, mira, si duele en lo federal, porque ha habido mucha polémica y mucho ruido, imagínate en municipios que jamás se imaginaron que esos documentos iban a alcanzar luz pública. O sea que entonces estamos hablando de lineamientos y fallos. Esos van a ser, digamos que 2 de los soportes importantes. La inspección de las páginas de internet, ya ves que está creando la Plataforma Nacional de Transparencia para que poder tener un monitoreo permanente de las páginas. Las páginas institucionales están muchas anquilosadas, están desactualizadas, Pepe. Y ese es un problema. Con información que es obligatoria. Obligatoria de oficio y que se transformó de ser 17 obligaciones, son 50 y tantos, casi, o sea, para todos los órdenes de gobierno y todos los poderes. Imagínate la labor ahí, somos inspectores, así como una Profeco,
de la transparencia en ese caso. Y por otro lado, la divulgación abierta a la sociedad, con la sociedad civil, desde luego, con las escuelas, con las instituciones de todo orden pues público y también del orden social. Y por otro lado, entrarle a los nuevos sujetos obligados, los partidos políticos y los sindicatos. Partidos políticos, para que tengas una idea. Tú los conoces bien, Pepe, y no... A mí me toca Pues esa misión, ese va a ser, pues te vamos a volver a invitar Sin entonces, duda, porque esperemos. ese es casi motivo para otro programa completo Especial. de qué, cómo y cuándo Con los va a partidos empezar a darse la transparencia en los partidos y también en los sindicatos. Por que lo ahí- pronto, hasta el ahí año que tenemos entra, también. hasta el año que entre, mayo Mayo 5, 5. haya o no haya la regulación completa. Pues entonces Déjame estamos poner una dándole nota al pie, seguimiento. Pepe. Vienes Muy porque se nos está importante y acabando muy el tiempo. Un reto que tiene el INAI es dejar claro que transparencia no es honestidad. Van a ser parte del Sistema Nacional Anticorrupción, pero tienen que tener muy claro que su función no es resolver el problema de la corrupción en México. No, es abrir Al escrutinio público la gestión de todos los gobiernos y de todos los sujetos obligados, incluidos los particulares que son sujetos obligados también, pero no es resolver el tema de la corrupción. Ser transparente ya no significa en México ser honesto. Bueno, es un buen apunte porque muchas veces se ha querido ver como sinónimo transparencia con acabar con la corrupción y parece que no va por ahí exactamente. Yo creo que hay que ser rectos La última y década ha correctos. demostrado que no. Hay que Muchas ver recto y gracias, correcto. Paco Acuña, por haber estado con nosotros, Pepe. comisionado del INAI. Muchas gracias, Eduardo Bojorquez, presidente de Transparencia. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, nos escuchamos aquí mañana a 7:30 desde la esquina de la información. Y mientras tanto, pásenlo muy bien.